digitalizando el pasado, historias, relatos, anécdotas y fotografías de la Comuna 12 y la Floresta La Grande. Bueno, buenos días, yo soy Alba Lucía Correa, nací aquí en Medellín, soy nieta de Francisco José Correa Posada. Mi abuelito paterno vivió aquí en el barrio La Floresta, en una casa del Crédito Territorial que inauguraron en 1948, el presidente Ospina Pérez. Tuvo 11 hijos con mi abuelita Matilde y yo soy hija del tercer hijo, que es Mario Correa Mejía y Luz Estela Betancourt de Correa. Cuando nací fui la primera nieta, mujer de la familia paterna y la familia materna. Entonces, cuando nací, estuve varios meses aquí en esta casa de La Floresta, que es calle 46, número 8216, aquí abajito de la biblioteca. Bueno, más adelante yo terminé la carrera y tuve mi hijo, el papá es cartagenero, se llama Livio Cabarcas, y mi hijo nació en julio 17 de 1984. Entonces, como es mi único hijo y era mi bebé, de año y medio, el 20 de enero del 86, lo entré al preescolar Notas y Colores. Era un preescolar, pero a la vez era como más amplio en el concepto de lo que es un preescolar, ¿cierto? La primera profesora que tuvo es Consuelo Madrid, creo que es el apellido, y mi hijo estuvo ahí 5 años. Le tocó las primeras presentaciones en la Feria de las Flores de como digamos la banda musical. Salían por un desfile por todo el parque, bordeando todo el parque de La Floresta, que eso se volvió pues ya una tradición. Y yo fui también como de la Asociación de Padres de Familia de la Guardería, porque la directora era una directora como de avanzada. Ella adquirió el primer computador, entonces nos pedía los conceptos a nosotros. Yo les hice las tarjetas, porque yo trabajo un arte que se llama batik, es una técnica antigua de Indonesia. Y les hice las tarjetas de los 10 años, del aniversario de los 10 años del preescolar. Yo se las hice en la técnica pues que es batik. Y la casa muy avanzada, porque era aquí donde está el consumo, eran 2 casas, 2 casonas unidas. Entonces tenían muchos niños y una pedagogía muy buena en juegos, pues en el aprendizaje, en el compañerismo. Imagínense, para yo dejar a mi hijo que todavía apenas tenía 18 meses, año y medio, y nunca tuvo pues ningún inconveniente, me lo cuidaba muy bien, el niño inmediatamente empezó a progresar, ya ni siquiera usaba pañal. Entonces era con toda la ternura y a la vez con la formación en disciplina. Resulta que yo tengo 2 sobrinos mayores, Daniel Agudelo y Elizabeth Agudelo. Elizabeth fue incluso ciclista de alto rendimiento aquí en Medellín. Entonces ellos estaban ahí en el preescolar. Y mientras yo estuve en embarazo y antes incluso del embarazo, yo iba por ellos porque mi hermana vivía aquí en Niza. Aquí, entonces yo subía por ellos y los bajaba al preescolar. Todos los días yo subía por ellos, los bajaba y volvía y se los llevaba a mi hermana a la casa.
Entonces, como ya yo ya estaba familiarizada, conocía a los profesores, con toda la confianza, entonces entré a mi hijo, porque siendo hijo único, yo quería que no fuera como muy apegado, que tuviera más como independencia. Y se empezara a relacionar, a socializar y a jugar con los niños. Entonces ahí era muy bueno porque le celebraban el cumpleaños, la profesora todos los días me contaba qué avances había hecho. No necesitaba ser en reuniones, sino que ellas le decían a uno con toda la sinceridad cómo había pasado el niño, si se había comido la lonchera, pues el refrigerio, todo. Vean, los salones eran 2 casas unidas y tenían como en el interior unos patios con murales de dibujos. Las mesitas eran como de colores, pues sobre todo naranja, y ellos tenían como unos muebles donde guardaban los juguetes, ¿cierto? Donde tenían también cuentos para que los niños los estuvieran viendo. Y afuera eran unos juegos sencillos, una caneca que le hacían su hueco y los niños pasaban ahí como el túnel. Llantas de colores, tenía tanto como antejardín y protegido de todas maneras porque tenía su murito, los niños quedaban ahí seguros. Entonces los niños, los recreos eran muy ricos porque es que son casas muy amplias. Y yo creo que empezaron primero en una casa, en la del lado izquierdo, que da pues a la 46, a la calle 46. Y más adelante consiguieron la casa de la derecha y las unieron por dentro. Entonces al iniciar uno veía la oficina de la directora, yo no me acuerdo si es Luz Elena, qué pena que no me acuerdo el nombre, una psicóloga, una señora muy preparada, muy seria, pues de mucha dignidad. Entonces ella tenía ahí la oficina, si uno le necesitaba consultar algo porque de pronto el niño presentaba pues alguna necesidad en su comportamiento o algo, ella lo orientaba a uno. Y con las profesoras, ellas a veces le mostraban a uno qué trabajo estaban haciendo, porque todos lo hacían como en carpetas. Los dibujos eran tamaño oficio. Entonces trabajaban con distintas técnicas, pegando papelitos de ese papel silueta que hacían bolitas, porque la motricidad fina y la gruesa la empiezan a trabajar desde un inicio. Entonces hacían trabajos demasiado bonitos y pedagógicos. Para los niños llegaban felices, se iban aprendiendo ahí mismo las canciones. Yo le preguntaba a mi hijo, ¿qué hiciste hoy en el colegio? Y él mismo me cantaba o me contaba alguna cosa de una compañerita. Y las niñas eran muy queridas, las niñas tenían su delantalcito, como así, como redondito acá. Y los niños sí era como ya diferente, era como más azulito pues. ¿Azulito dónde? Y tenía como botones y bolsillos aquí, como si fuera una bata de laboratorio, por ahí hay una. Y tenían su chorcito pues azul oscuro y la camiseta que decía notas y colores. Y más adelante, ya cuando fueron a salir, sí les pusieron colores como al logo de aquí de Notas y Colores, que era un trencito. El logotipo o la imagen corporativa es un tren. Y ya más adelante sí le pusieron trencitos. Le pusieron colores. Entonces uno le llevaba la lonchera, ellos le decían a uno también, le daban a uno charlas, a veces nos citaban como a una reunión, a los padres de familia. Entonces nos enseñaban pues de lo que es la independencia del niño, lo que es el complejo de Edipo, para que fueran pues más independientes, los cuidados de la alimentación, ¿cierto? Darles cosas nutritivas, frutas, que no darles azúcares. Desde eso nos empezaban a educar.
Era muy buena, precisamente por eso a veces hacía reuniones la directora para que nosotros le manifestáramos como padres cómo nos sentíamos, cuáles eran los objetivos que teníamos, las expectativas, cómo podíamos mejorar. Era muy amplia en escucharnos, ¿cierto? Y en llevar a la práctica muchas de las propuestas que nosotros hacíamos. Y yo veía, pues, en general, todos nos sentíamos bien, nunca quejas ni problemas. Éramos, pues, una familia, nos sentíamos con sentido de pertenencia. Teníamos mucho sentido de pertenencia. Incluso con las mamás. Me acuerdo que una vez mi hijo empezó como sueltico del estómago, recién entrado. Le hicimos como 5 coprológicos, no aparecía nada. Hasta que me dijo una señora, vea, denle semillita de papaya, así bien pisadita, y con eso se le quita. Ay, desde eso, a mí no me falta ese remedio. Y mi hijo todavía se come las semillas de papaya, las masticamos bien y ya. Sí, el nombre es Centro Infantil Notas y Colores. A mí me parece que ese nombre es como de avanzada, es de proyección a la vida del desarrollo de un ser humano, porque manejan desde ahí la autoridad, la disciplina, el aseo, el observar, el estar compartiendo como comunidad, como una familia. Es una familia grande. Incluso ahí nos enseñaba mucho el papel de una familia, ¿cuál es? El papá, el rol del papá, de la mamá, de los hijos, y cómo ir de una vez, como decir, sanando y previendo comportamientos que no son adecuados para un ser humano que salga adelante, pues, y sea bueno para la sociedad. Eso para mí fue como un oasis, un oasis, porque tomar a cargo con toda esa responsabilidad y ese compromiso de formación en todos los niños para que fueran personas de bien, eso para mí ya lo dice todo. Entonces es un ejemplo. Y también fue como, pienso que es muy revolucionaria la directora y en su avanzada, porque ella tuvo sus circunstancias familiares y como psicóloga optó por ese emprendimiento, que era una tarea difícil y que con todo el esfuerzo diario de su trabajo digno fue haciendo que el preescolar creciera, ¿cierto? Y fuera de eso, buscando siempre la unidad con todos los padres de familia, que todos tuviéramos sentido de pertenencia para poder ir a avanzar y crecer. En todo sentido, porque la parte social, la económica, se fue robusteciendo. Entonces a mí me parece admirable y por eso es que siempre voy a estar agradecida, porque esos primeros añitos de un niño en el desarrollo de su personalidad y todo son fundamentales. Cuando recibe juego, instrucción, y respeto y afecto, eso hace que una persona se levante sólida, firme, segura. Digitalizando el pasado, historias, relatos, anécdotas y fotografías de la Comuna 12 y la Floresta la Grande.